Saludos, mis queridos. Les estoy deseando en estos momentos un feliz sábado a todos. Y hoy estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes para el repaso de la lección. Se cuenta de que hace muchos años había un padre que estaba a punto de morir. Y antes de morir, pues él reunió a todos sus hijos. Tenía varios hijos, así que los reunió para darles sus últimas instrucciones. Y se dice de que tomó una varilla, se la dio a uno de los hijos, quizás el mayor, y le pidió que la rompiera. Entonces él la rompió fácilmente. Y después tomó varias varillas y se las dio al primer hijo y le dijo, rómpelas ahora. Él trató de romperlas, pero ya no pudo. Y después le pidió que lo pasaran los demás hermanos. Y todos trataron de romper esas varillas unidas, pero nadie pudo romper. La lección que el padre les dio fue la siguiente. Mientras ustedes permanezcan unidos, nadie los podrá destruir. Pero el día que se separen, el día que se desunan, seguramente no van a poder permanecer. Porque una familia que se mantiene unida, permanece unida. Y creo que es una extraordinaria lección que nos da para nosotros esa historia. Pero mucho más aún la que vamos a estudiar en este momento, que trata precisamente de unidad. Porque el apóstol Pablo, a través de Efesios, especialmente en el capítulo 4, del cual vamos a tratar en esta lección, trata de cómo la iglesia puede mantener la unidad en Cristo. Así que sin más preámbulos, entramos al estudio de nuestra lección en esta hora, el cuerpo unificado de Cristo. Y lo primero que se menciona es acerca de la unidad del Espíritu. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Veamos este pasaje que introduce la lección de hoy. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La preocupación de Pablo mayormente era que la iglesia pudiera mantenerse unida. Y evidentemente eso era uno de los objetivos que él tenía en mente cuando escribió a los Efesios. No era necesariamente la iglesia en Éfeso la única que era el blanco de ese deseo del apóstol, sino todos aquellos que después de Éfeso pudieran beneficiarse con esta epístola de Pablo. En algunas oportunidades vemos al apóstol Pablo cómo recomendaba que se compartieran las epístolas que le enviaba a las diferentes iglesias. Por eso es que también hoy en día nosotros, tú y yo, podemos beneficiarnos con los escritos de Pablo y en nuestras iglesias implementando los consejos que él da, seguramente pueden beneficiarnos en mantener la unidad dentro de la iglesia. Una de las cosas que indudablemente aprendemos en esta lección tiene que ver con una de las características fundamentales del cristianismo y es la humildad. No es fácil ser humildes. Es más, ninguna de estas virtudes son propias del ser humano. Nosotros no nacemos con una humildad inherente en nosotros mismos. Eso no viene en el código genético. Esto es un don que se recibe de Dios. Santiago decía que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y la humildad es una de esas virtudes. Cristo nos mostró esta virtud en su vida. A lo largo de su vida, de su ministerio, él fue realmente una persona humilde. Y él complace a todos aquellos que le pidan la humildad. Pero la humildad no es una característica que goza de popularidad en nuestros días. Hoy en día la arrogancia, la petulancia, el predominio es lo que más abunda. El ser humilde para muchos es más bien una prueba o una demostración de debilidad. Y no es así. Creo que una de las virtudes más nobles de la cual pudiera una persona realmente sentirse orgulloso. Esa declaración quizás no sea la más apropiada, pero bueno,
desde el punto de vista de un orgullo santo, es de ser humilde. Y no es porque realmente seamos humildes porque nosotros nos proponemos hacer. Sencillamente es porque cuando recibimos el don del Espíritu Santo, en ese paquete del don del Espíritu Santo que el Señor nos entrega, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, está la humildad. Si tú has leído la epístola del apóstol Pablo, los Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 al 23, habrás visto allí una serie de virtudes que goza el cristiano que recibe el Espíritu Santo en el término del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La mansedumbre tiene que ver precisamente con la humildad, es otra forma de expresarlo. Y Pablo habla ahí de ambas cosas, habla de humildad, habla de mansedumbre. Él también indica que la única manera que puede una iglesia mantenerse, y yo digo más que una iglesia, una familia, sostener las relaciones, es que podamos soportarnos mutuamente, con paciencia. Por la sencilla razón de que todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tendemos indudablemente a flaquear, a fallar, y tenemos que tener paciencia los unos con los otros para poder ir edificándonos en el amor de Cristo y que la iglesia pueda realmente permanecer, la familia pueda permanecer, la sociedad pueda también permanecer. Unidos es el único elemento que nos pueda ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Ahora veamos este pensamiento también que dice aquí el apóstol, que es muy importante porque esto nos muestra exactamente por qué es necesario mantener la unidad y cómo el Señor le dio a la iglesia los ingredientes necesarios para que esa unidad pudiera mantenerse y la iglesia pudiera irse desarrollando hasta alcanzar la perfección total en Cristo. Y dice el apóstol, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es interesante notar en estos pasajes cómo el apóstol Pablo trata de hacernos entender de que si se logra finalmente el objetivo del Señor, de que con humildad y con mansedumbre podamos mantener las buenas relaciones y que esos 7 unos del cual habla el apóstol formen parte también de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, podremos alcanzar finalmente el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y para lograrlo, el Señor ha dado dones a la iglesia. El Señor ha dado dones que lo podemos ver en cada hermano, en cada miembro. Vemos estos dones distribuidos en una forma equitativa, de manera que todos no tienen los mismos dones al mismo tiempo. Eso lo podemos contemplar en cómo el Señor ha tenido a bien que cada uno tenga un don específico para bendecir a la iglesia. Apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y déjenme decir algo, no es cuestión de que aquí se esté tratando del pastorado profesional, o sea, el pastorado que está empleado por una organización y es pagado por una organización. En tiempos de Pablo esto no existía. Esos dones estaban distribuidos en la iglesia. Esos dones eran desarrollados por los miembros de la iglesia. Y son dones que, desarrollados en una forma correcta, realmente han de contribuir a la perfección de los santos. Vamos a ver ahora por detalle los 7 unos de los cuales habla aquí el apóstol San Pablo. Primeramente, Pablo dice debe haber un solo cuerpo. Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo.
Tiene muchos órganos, cada uno es totalmente diferente, cada uno cumple diferentes funciones también, pero la iglesia debe ser un cuerpo unido, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no venimos de los mismos lugares, a pesar de que no tenemos los mismos dones y características también disímiles. La iglesia debe mantenerse como un cuerpo unido en Cristo como única cabeza. Eso solamente puede producirse cuando el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras emociones y nuestros actos. Un solo espíritu. O sea, el Espíritu es el que finalmente hace la obra de unir a la iglesia en un solo cuerpo. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que permee nuestras relaciones, que el Espíritu Santo sea el que amolde nuestro carácter, transforme nuestras vidas para que podamos realmente ser engarzados como un diamante en su base y de esa forma podamos estar unidos unos con otros, con paciencia, con humildad, con amor, tratando nuestras diferencias, soportándonos unos a otros en el Espíritu de Cristo. Además de esto, dice una misma esperanza de su vocación. Todos los cristianos que anhelamos el regreso de Jesús vivimos en esa esperanza. Y es esa esperanza la que nos alienta, es esa esperanza la que nos anima, lo que nos impele a seguir adelante, esperando el día glorioso cuando finalmente nos encontremos con Jesús. Un Señor. En la iglesia habrá muchos dones, en la iglesia hay muchos líderes, pero solo hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Pablo lo presenta como cabeza de la iglesia. Y como la cabeza es la que piensa, es la que ordena, es la que pone en movimiento todos los órganos, si Jesús es la cabeza de la iglesia, todo marchará perfectamente y coordinado, porque es Jesús el que está al frente. Número 5, una fe. La fe de Jesús, la fe que tuvo Jesús, no es un cúmulo de doctrinas, no es necesariamente recitar las 28 creencias fundamentales que tiene la iglesia. No, cuando se habla aquí de una fe, es la fe que tuvo Jesús, esa fe que él trató de inculcar en sus discípulos y que está ofrecida a nosotros también mediante el poder del Espíritu Santo. El sexto punto, el sexto ingrediente es un bautismo. Pablo habla acerca del bautismo en el libro de Romanos. Nos dice que es el efecto de ser sepultados con Cristo juntamente para muerte mediante el bautismo. Así que de la misma forma que Cristo murió y fue sepultado y resucitó una nueva vida, el que es sepultado en el agua bautismal en Cristo Jesús también resucita para una nueva vida en Cristo. Por eso el bautismo cristiano debe ser el bautismo que la Biblia enseña, bautismo por inmersión. Ese bautismo de aspersión o de fusión, echar un poquitico de agua en la cabeza, eso no cumple los objetivos, porque lo que ilustra el bautismo es que cuando somos sepultados en el agua, allí queda nuestra vida de pecado, ahí queda el hombre viejo, y cuando somos levantados del agua, hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y finalmente un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El Señor, Dios Padre, es el que rige todo, es el que está en control de todo. Y todo lo que hacemos, todo lo que nosotros vivimos, es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estos son los 7 unos que Pablo menciona en su epístola a los Efesios que contribuyen para mantener unida a la iglesia. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, Pablo dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Cuando Pablo escribe a los filipenses en su segundo capítulo de esa epístola, él habla de que Jesús, aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó, se despojó a sí mismo y descendió a este mundo en forma de siervo. Y como siervo nos enseñó a vivir una vida de obediencia estricta
a los principios de la ley de Dios y de amar a Dios y amar al prójimo también. Cuando Cristo ascendió al cielo, llevó a muchos que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Jesús. Pero él prometió a los discípulos antes de marchar de que vendría el poder del Espíritu Santo para llenar de poder a la iglesia, valga la redundancia, y ayudarles a cometer la obra de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Eso se cumplió en ocasión del Pentecostés, cuando después de haber estado 10 días orando y ayunando juntos, el Espíritu Santo fue derramado en forma de lenguas de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar, hablaban en lenguas, sanaban enfermos. La iglesia fue impactada con ese derramamiento espiritual. Es el primer cumplimiento de la profecía de Joel y eso fue lo que hizo que la iglesia avanzara tan rápidamente en aquel entonces con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó a la iglesia, le dio los dones espirituales que necesitaba, hizo que aquella iglesia tuviera las armas necesarias para poder enfrentar la apostasía, para poder enfrentar el gnosticismo y todas aquellas cosas que pudieran afectar a la iglesia, pero más aún para infundirle fe, para avanzar a pesar de los obstáculos, a pesar del peligro, a pesar de las amenazas de muerte, a pesar de las privaciones, pudieran avanzar y finalmente lograr el objetivo de que en aquel tiempo todo el mundo habitado hasta ese entonces recibiera el precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Y hoy el objetivo que Dios tiene para nosotros con el derramamiento del Espíritu es el mismo también. Cuando la iglesia reciba en toda su plenitud el poder del Espíritu Santo, las mismas cosas que ocurrieron en la época apostólica ocurrirán en nuestros días también. La iglesia será imbuida de ese poder y todos como un solo hombre, como un solo cuerpo, saldremos a predicar a Cristo y a este crucificado. El mundo será amonestado para que entonces Jesús pueda venir a buscar a su pueblo. Así que ese es el objetivo fundamental que Dios tiene para su iglesia, el propósito fundamental mediante el derramamiento del Espíritu Santo. En su libro Recibiréis poder, la sierva de Dios nos dice, Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. El discurso que Pedro pronunció, y ustedes lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 2, logró que 3,000 almas fueran bautizadas ese día. Más tarde Pedro pronunció otro discurso y 5,000 se convirtieron. Pero esto se convirtió en algo recurrente. El libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Eso lo dice el capítulo 2 al final. De manera que la iglesia llena del Espíritu Santo impactó tanto la sociedad que la gente quería conocer qué es lo que estaba pasando. Venían muchos por curiosidad, pero muchos fueron bendecidos por aquella iglesia. Los discípulos no tenían tiempo para abarcar todo lo que su ministerio en aquel momento incluía. La descripción que se hace de esa iglesia es fenomenal, porque dice que todos tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades, la traían el precio de lo que habían vendido a los pies de los apóstoles y bendecían a la comunidad, aquellos que estaban necesitados, aquellos que no tenían para valerse por sí mismos. Ellos distribuían aquellas cosas para que no hubiera mendigos ni pobres dentro de la iglesia. Estaban en el templo todos los días alabando al Señor, comían juntos en las casas, allí partían el pan junto con los hermanos también, y había gozo, había alegría en la iglesia. Y esto impactó de una manera tan extraordinaria que la gente empezó a venir, la gente empezó a averiguar qué es lo que está pasando y finalmente conocieron que realmente aquella iglesia estaba con un objetivo fundamental y era hacer conocer que Cristo realmente vivía. Cristo había ascendido al cielo. Cristo vendría muy pronto. Por lo tanto, debían prepararse para recibir. Eso fue lo que hizo que, en una forma notable, la iglesia creciera en una forma tan desbordante que no había manera de poder sostener a la iglesia porque los discípulos no daban abasto. Tuvieron que nombrar diáconos para poder ministrar a aquellos que estaban necesitados y que los apóstoles
se dedicaran a predicar la palabra. O sea que esta es una descripción maravillosa que tú puedes encontrar leyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos y también leyendo el libro de los Hechos, porque realmente allí el libro de los Hechos, aunque se dice Hechos de los Apóstoles, el nombre que debiera tener, el título que debiera tener, creo que el más correcto sería Los Hechos del Espíritu Santo, porque fue la obra que el Espíritu Santo realizó a través de su iglesia en favor de la comunidad y en favor del mundo. Mediante estos dones que Dios da a la iglesia, Jesús es exaltado. ¿Cuáles son esos dones? Pregunto yo. ¿Y con qué propósito son dados? Así que vamos a seguir adelante con Efesios 4, 11 y 12. Y ya lo leímos, pero vamos otra vez a recalcar este punto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Número uno, a fin de perfeccionar a los santos. Uno de los objetivos que tienen estos dones es que podamos alcanzar la perfección en Cristo. La perfección no quiere decir necesariamente que no haya diversidad. Podemos estar perfectos en Cristo, pero tampoco indica que sea absoluta. Debemos tener en cuenta que nosotros somos personas vulnerables, somos pecadores y consecuentemente vamos a estar cometiendo pecado. Es una forma de expresar que realmente nuestra naturaleza no es una naturaleza que sea impenetrable. De la única forma que somos impenetrables es cuando estamos protegidos por el escudo de la fe, que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Pero nuestra naturaleza es débil, es una naturaleza caída. El absolutismo en la vida espiritual no es algo que realmente sea cierto. Algunos piensan que podemos llegar a ser impecables absolutos, pero realmente no hay tal en la Biblia. Cuando tú vas al libro de la primera epístola de Juan, ahí te declara enfáticamente que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sencillamente porque somos pecadores y no por el hecho de que cometamos algo malo. Quizás tú puedas vivir una vida limpia de errores, quizás tú puedas pasar un día completo sin hacer nada malo, sin mentir, sin hacer daño a alguien, pero sigues siendo un pecador porque es que tu naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza es pecaminosa. O sea, no somos pecadores por lo que hacemos, somos pecadores por lo que somos. Y esa es la razón por la cual nunca vamos a tener una naturaleza totalmente impecable. Pero sí, en Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo, a través de los dones que el Señor nos da, somos perfeccionados no para ser impecables, sino para la obra del ministerio, que es lo que Pablo quiere enfatizar ahí. Así que la perfección no es para que tú seas perfecto de manera absoluta, como alguien que no peca, sino para que tu ministerio pueda ser perfecto para la gloria de Dios. Con el objetivo no de hacerte creer a ti de que tú eres un Superman, que tú eres tal vez Wonder Woman o ninguno de esos grandes superhéroes. No, es que el objetivo de que tú llegues a ser perfecto para ministrar a los demás es para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que la iglesia sea edificada, para que cada ladrillo ocupe el lugar que le corresponde, de manera tal que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que ese es el blanco fundamental, llegar hasta la unidad de la fe. En eso sí podemos estar unidos. Llegar a la unidad de la fe significa que realmente todos llegamos a tener el mismo sentir, como dice el apóstol en otro lugar. Tengamos una misma proyección espiritual, tengamos un mismo objetivo espiritual, tengamos un mismo fundamento espiritual. Y por eso el Espíritu Santo es el único que puede capacitarnos y guiarnos en esa dirección. Y de esa manera podemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, de manera que la iglesia pueda crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Evidentemente, estos son los blancos más exigentes, y yo diría el blanco más exigente que la iglesia tiene para alcanzar. Y la única forma que podamos alcanzarlo es siendo, como dice Pablo al principio, siendo humildes y actuando juntamente con los demás con mansedumbre espiritual.
De esa manera creceremos en Cristo. Pero hay un peligro, y vamos a ver cuál es el peligro que entraña esto. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el peligro? Bueno, podemos ser llevados por vientos de doctrina. Dice Pablo ahí, por todo viento de doctrina. Vientos de doctrina que hombres con mala intención utilizan para engañar a la iglesia. Dentro de la iglesia hay cosas que afectan a la iglesia. Hay tres elementos, pudiera haber muchos más, pero yo menciono los elementos fundamentales que contribuyen para desunir a la iglesia, para quebrantar a la iglesia, para fragmentar a la iglesia. El primero de ellos es conflicto entre los miembros. Por eso Pablo nos alecciona, nos enseña que debemos tratarnos mutuamente con mansedumbre y humildad. Pueden haber conflictos, pero si el amor de Cristo nos llena, realmente vamos a tratar con amor a los hermanos, vamos a tener paciencia con ellos, vamos a sobrellevarnos unos a otros con paciencia y amor, y de esa forma los conflictos se solucionan. En la iglesia primitiva hubo conflictos también, pero los apóstoles enfrentaron esos conflictos con esa paciencia y esa humildad de Cristo, y los problemas se solucionaron. Además de esto, falsas enseñanzas, Pablo la menciona aquí. Los niños fluctuantes, y por eso Pablo utiliza la palabra niños, son aquellos que no tienen experiencia. Son aquellos que no tienen un conocimiento básico de la verdad. Son aquellos que están todavía tomando leche, no están comiendo vianda, como dice el apóstol. Y es hora de que ya seamos niños en el sentido que Jesús enseñó, con las características propias de niños, aceptar la fe, aceptar la verdad, tener una confianza implícita en el Señor, pero no en doctrina. La iglesia debe crecer hasta ser ya adultos en doctrina, de manera que nadie pueda desviarnos de la verdad. Y dentro de la iglesia se han metido muchos lobos rapaces. Hay muchos que están engañando a la iglesia con falsas enseñanzas. Enseñanza de que no existe el Espíritu Santo, enseñanza de que la sierva de Dios es una plagiaria, enseñanzas que tienen que ver con otros elementos que realmente están afectando a la iglesia, como la que mencioné hace un instante, que es la impecabilidad absoluta, y otras tantas cosas que están metiéndose dentro de la iglesia y están afectando a la iglesia y la están dividiendo, la están fragmentando. Por eso, cuando nos mantenemos unidos, evidentemente el diablo no podrá contra nosotros, pero cuando empezamos a dividirnos por cuestiones de este tipo, indudablemente la iglesia tiende a debilitarse y tiende a sucumbir. Y la tercera razón, y esto tiene que ver con las enseñanzas de los falsos maestros, es desconfianza en la organización y también en sus líderes. Algo muy común también en nuestros días. Y evidentemente, hermanos, estas cosas, si bien es cierto, debilitan la iglesia, dividen la iglesia, no necesariamente van a destruir la iglesia. Por eso la sierva de Dios es clara cuando dice que la iglesia puede parecer que va a sucumbir, parece que va a caer, pero no va a caer. La iglesia que ahora es militante va a llegar a ser la iglesia triunfante. El Señor tendrá que limpiar a la iglesia. El Señor tendrá que traer un zarandeo que saque fuera todo lo que no sirve, y eso está profetizado en la Biblia. Eso lo profetizó Jesús también. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el tiempo del fin. Pero llegará el momento que el Señor meterá la hoz, segará la cizaña, la echarán en manojos fuera y la quemarán, y serán los que se perderán, los que se irán fuera de la iglesia, para ser sustituidos por aquella gran multitud que vendrá de todo redil a formar un solo redil con un solo pastor, que es Cristo. Así que la orientación de Pablo para evitar todas estas cosas es seguir la verdad en amor, para que podamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí está la clave. Si tú te mantienes siempre
mirando a Jesús. Si Jesús es tu blanco, no los hombres, no los predicadores, no los evangelistas, no aquellos que dicen que realmente tienen la verdad, aunque la verdad que predican está en contra de las bases que la iglesia adventista, comunidad, mantiene como sus creencias fundamentales. Si tú te mantienes unido en torno a los que están convencidos de las creencias que nosotros tenemos, del fundamento que tenemos, y sigues manteniendo tu confianza no en líderes, sino en Jesús, vas a seguir creciendo. Y ningún viento de doctrina te va a poder sacar del centro que debes seguir, que es adelante, siguiendo a Jesús, para que puedas llegar finalmente a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. No es el pastor fulano, no es el evangelista ciclano, es Cristo la cabeza, es a quien tú debes mirar siempre, a quien debes seguir siempre, a quien debes amar siempre y debes entregar plenamente tu corazón, tu vida y tu obediencia. Ahora bien, Pablo menciona algo interesante también. Esta unidad se logra también mediante la actividad propia de cada miembro. Quiere decir que los dones espirituales de los cuales Pablo habla son dones que han sido entregados a cada miembro y cada uno es responsable delante de Dios de ejercitar sus dones en una forma efectiva para ganancia de alma para el reino de los cielos. Cuando hacemos esto, unidos por las coyunturas, en actividad, cada uno haciendo la obra de Dios, vamos a ir creciendo, porque el crecimiento se logra mediante la actividad. Una persona que se sienta a descansar, una persona que se sienta a mirar lo que pasa, pero no contribuye a que pasen las cosas, esa persona va a ir mermando y finalmente se muere. Es como un carbón que tú sacas de la hornaza y lo pones en un lugar aparte, se va enfriando hasta que finalmente se acabó de enfriar por completo. No, tenemos que estar en actividad constante. Tenemos que estar ejercitando los dones que el Señor nos dio. Tenemos que poner en ejercicio las facultades espirituales que el Señor nos ha regalado para que de esa forma podamos contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia y nos vamos a ir edificando en el amor de Cristo. Creo que este pasaje es central. Yo no diría solamente en la epístola a los Efesios, es central en las Escrituras para poder entender cómo una iglesia puede llegar a la unidad en Cristo. Mira cuántas veces en las iglesias los hermanos dicen, oren por favor por la unidad. La iglesia necesita estar unida. Bueno, aquí está la clave, aquí está el manual, aquí está lo fundamental para que podamos entender cómo alcanzar finalmente la unidad. En este libro, a fin de conocer, en la página 163, y concluyo con esta declaración, Elena de White dice, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando nos entregamos en sus manos, creceremos continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Progresaremos hasta que lleguemos a la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. La fe obra por el amor y purifica el alma, eliminando el amor al pecado que conduce a la rebelión contra la ley de Dios y a su transgresión. El carácter se transforma por medio de la obra del Espíritu Santo y la mente y la voluntad del ser humano se colocan en perfecta conformidad con la voluntad divina y esto está de acuerdo con la norma divina de justicia. Mira de qué manera tan hermosa Elena White ha resumido la lección que hemos estudiado en el día de hoy. Sí, queridos, Dios quiere que tú y yo podamos alcanzar la unidad de la fe. Dios quiere que tú y yo podamos, como miembros de la iglesia, trabajar unidos, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, y que podamos seguir creciendo en todo hasta la estatura de la plenitud en Cristo Jesús, en cuanto a lo espiritualmente se refiere. Dios nos bendiga para que podamos lograr ese objetivo en nuestras iglesias, en tu iglesia. Allí colabora con los dones que el Señor te ha dado. Trata de trabajar por aquellos que realmente no conocen a Jesús. Y en tu círculo de amistades, la familia, tus vecinos, tienes a mucha gente. Aquí estamos llevando a cabo un plan maravilloso en el estado de la Florida. Nuestra asociación tiene un plan que se denomina 2000 mesas. Este sábado pasado, nuestras iglesias estuvieron trabajando en ese plan. Y el plan es sencillo. El plan simplemente es invitar a tu casa
a una persona que no conozca de Jesús. Puede ser tu vecino o puede ser un compañero de trabajo o un miembro de tu familia que todavía no conoce el precioso mensaje que tenemos. Invitarlo para compartir solamente tres cosas. Una es una comida. No tiene que ser nada suntuoso, no tiene que ser algo fancy. No, puede ser una comida simple, una comida sencilla, porque el objetivo es tener esa comunidad, esa coinonía con aquella persona o personas a quienes tú has invitado. Lo segundo es compartir una oración. Así que vas a orar por esa persona o personas que invitaste a tu hogar. Puedes preguntarle tal vez si tienen alguna necesidad específica por la cual orar y orar por ellos. Y número tres, compartir un testimonio. No hay testimonio más poderoso en favor de la fe que compartir con aquellos a quienes tú invites a tu hogar lo que Cristo ha hecho por ti. Mira, eso es más poderoso que un estudio bíblico, es más poderoso que hablar de doctrinas o hablar tal vez de profecía. Lo que Jesús ha hecho contigo. Recuerda el caso de los endemoniados que fueron sanados. Quisieron seguir a Jesús, por lo menos uno se menciona que quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Cuando Jesús volvió otra vez a aquella comarca, muchos habían encontrado finalmente a Cristo. Todavía quizás no habían tenido relación con él, pero lo habían encontrado mediante el testimonio de aquel hombre que fue sanado por el poder de Dios. Así que si tú haces eso también en tu hogar, mira, eso es una forma sencilla de hacer evangelismo. Y tú no te puedes imaginar lo poderoso que es. ¿Cuántas personas podrán conocer el mensaje sencillamente por el acto de invitarlos a tu hogar para compartir con ellos los alimentos, orar por ellos y compartir un testimonio también? Que podamos sumar fuerza, que podamos estar unidos, que podamos poner en ejercicio nuestros dones, para que de esa manera el evangelio se extienda, el mundo sea invadido con el precioso mensaje que tenemos y Cristo pueda venir a buscar a su pueblo para llevarnos a esas mansiones hermosas en las cuales ha preparado un lugar para ti y para mí. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima.